Después de que su esposa despidiera injustamente a la querida niñera de sus hijos, el millonario toma una postura inesperada. Sus acciones no solo sorprenden a su familia, sino que también desencadenan eventos que desafían su comprensión de la justicia y la compasión. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los pisos de mármol de la mansión Richardson cuando Robert entró en la entrada circular. Algo se sentía extraño. Por lo general, el sonido de las risas de los niños lo saludaría antes de llegar a la puerta principal, pero hoy, un silencio inquietante flotaba en el aire. Dentro, encontró a sus hijos, Emma, 8, y Lucas, 6, acurrucados en la gran escalera. Sus rostros tenían los signos inconfundibles de lágrimas recientes. Emma agarraba su elefante de peluche favorito, un regalo de Angela, mientras Lucas dibujaba círculos repetidamente en los escalones alfombrados con su dedo. ¿Dónde está Angela?, preguntó Robert, dejando su maletín. La pregunta provocó nuevas lágrimas en Lucas. Emma, tratando de ser valiente, habló. Mamá la despidió. Simplemente la hizo irse, papá. Ni siquiera nos dejó despedirnos como es debido. Su voz se quebró en la última palabra. El estómago de Robert se tensó. Angela había estado con ellos durante 4 años, prácticamente criando a los niños mientras él y Elizabeth construían su imperio comercial. Ella conocía cada rutina, cada preferencia, cada pequeño detalle sobre los niños, desde la aversión de Lucas a las cortezas en sus sándwiches hasta la necesidad de Emma de su luz de noche especial. El comedor esa noche parecía una sala de audiencias. Elizabeth estaba sentada en su lugar habitual, con la espalda recta, la porcelana tintineando contra los cubiertos con movimientos precisos. Los niños empujaban la comida alrededor de sus platos, robando miradas entre sus padres. Fue una decisión necesaria, declaró Elizabeth, secándose los labios con una servilleta. Los Prescott mencionaron algo en el club de campo. La gente está hablando, Robert. Sobre cómo se sintió Vale, tener a alguien como ella cuidando de nuestros hijos. ¿Alguien como ella? El tenedor de Robert se detuvo a medio camino de su boca. ¿Te refieres a alguien que ha estado completamente dedicada a nuestros hijos durante 4 años? ¿Alguien que se quedó a pasar la noche cuando Lucas tuvo neumonía? ¿Alguien que ayudó a Emma a superar su miedo a nadar? Las uñas perfectamente cuidadas de Elizabeth tamborileaban contra la mesa. Sabes exactamente a qué me refiero. Tenemos que pensar en nuestra imagen. El futuro de los niños. Sus círculos sociales. No quiero nuevos círculos sociales, intervino Emma. Quiero que Angela vuelva. Señorita, esto no es tema de discusión, espetó Elizabeth, con la compostura quebrada un poco. Además, ya he concertado entrevistas con varios candidatos altamente calificados de la agencia. Lucas estalló en lágrimas de nuevo, se apartó de la mesa y corrió escaleras arriba. Emma lo siguió, dejando su cena intacta. Robert los observó irse, sintiendo el peso de la situación oprimiéndolo. Había construido su éxito tomando decisiones difíciles, sabiendo cuándo actuar y cuándo esperar. Pero esto era diferente. No se trataba de cuotas de mercado o márgenes de beneficio, se trataba de la felicidad de sus hijos y, más importante aún, de lo que era correcto. Estudió a su esposa al otro lado de la mesa, notando el ligero temblor en su mano cuando tomó su copa de vino. Había algo debajo de su exterior sereno, miedo tal vez, o incertidumbre enmascarada por privilegios y expectativas sociales. En 15 años de matrimonio, había aprendido a leer estas señales sutiles. Los niños se adaptarán, dijo Elizabeth, más para sí misma que para él. Siempre lo hacen. Pero Robert no estaba tan seguro. Mientras estaba sentado allí, observando a su esposa mantener su fachada de rectitud, se dio cuenta de que no podía permitir que esto siguiera así. El hombre que había construido un imperio empresarial de la nada no lo había hecho aceptando la injusticia o retrocediendo ante los desafíos. Necesitaba actuar, pero tenía que hacerlo de manera estratégica. Más tarde esa noche, acostado despierto en la cama, Robert podía oír un sorbo apagado procedente de la habitación de Emma. El sonido consolidó su determinación. Mañana empezaría a hacer las cosas bien, aunque eso significara ir en contra de los deseos de su mujer. La cuestión era,
¿Cómo hacerlo sin destrozar a su familia en el proceso? Sacó su teléfono y repasó sus contactos hasta encontrar el número de Angela. Tendría que abordar esto con cuidado, considerando todos los ángulos. Un movimiento en falso podría empeorar las cosas. Pero no hacer nada no era una opción, ya no. Mientras miraba al techo, Robert empezó a trazar un plan. Había construido su carrera calculando riesgos y aprovechando oportunidades. Ahora necesitaba aplicar esas mismas habilidades para salvar a su familia, no solo de esta crisis inmediata, sino de los prejuicios que amenazaban con envenenar su futuro. A la mañana siguiente, Robert quedó en encontrarse con Angela en un pequeño café al otro lado de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de su círculo social. Llegó temprano y eligió una mesa apartada en una esquina. Angela apareció exactamente a las 9 de la mañana, todavía con la misma dignidad que lo había impresionado por primera vez durante su entrevista de trabajo años atrás. «Gracias por conocerme, Angela», dijo Robert, señalando el asiento frente a él. «Quiero disculparme por cómo sucedieron las cosas ayer». Angela se alisó la falda mientras se sentaba, su expresión cuidadosamente neutral. «Señor Richardson, no necesita disculparse por las acciones de su esposa. Ambos sabemos por qué me despidieron, y no fue por mi desempeño». Robert hizo una mueca ante su franqueza. El comportamiento de Elizabeth fue inaceptable. «Pero necesito que entienda algo, los niños están devastados. Emma apenas probó su desayuno esta mañana, y Lucas». Hizo una pausa, recordando el rostro bañado en lágrimas de su hijo. Lucas preguntó si era su culpa que te fueras. La fachada serena de Angela se quebró ligeramente. ¿Esos niños? Respiró profundamente, tranquilizándose. Los he visto crecer durante 4 años. ¿Sabías que Emma recientemente comenzó a escribir historias? Las guarda en un cuaderno morado debajo de su cama. Y Lucas, que por fin aprendió a atarse los zapatos la semana pasada. Estaba muy orgulloso. Por eso te pedí que vinieras. Robert se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Quiero volver a contratarte. En privado, por ahora. Elizabeth se va a las reuniones de su comité de caridad todos los martes y jueves por la tarde. Los niños tienen una sala de juegos encima del garaje, separada de la casa principal. Podrías pasar tiempo con ellos allí. Los ojos de Angela se abrieron de par en par. Señor Richardson, ¿está sugiriendo que vayamos a espaldas de su esposa? Sé que no es lo ideal, reconoció Robert, pasándose una mano por el pelo. Pero lo he pensado bien. Los niños te necesitan, y este arreglo me daría tiempo para trabajar con Elizabeth. Para ayudarla a ver lo equivocada que ha estado. ¿Y si se entera? Entonces me ocuparé de las consecuencias. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver a mis hijos sufrir por prejuicios. Se merecen algo mejor. Todos lo hacemos. Después de un largo momento, Angela asintió. Esos niños significan todo para mí. Pero señor Richardson, esto ya no se trata solo de ellos. Las acciones de su esposa son parte de un problema mayor. Uno que no desaparecerá si me esconde en una sala de juegos. Lo entiendo, respondió Robert, aunque no estaba seguro de comprenderlo del todo. Esta es una solución temporal. Te lo prometo, estoy trabajando en un plan a largo plazo. Pasaron la siguiente hora trabajando en los detalles. Angela llegaría después de que Elizabeth se fuera a sus reuniones, utilizando la entrada de servicio cerca del garaje. La cámara de niñera de los niños estaría desactivada temporalmente durante estas visitas. Robert se aseguraría de que su horario le permitirá estar en casa durante estos momentos, brindándole cobertura si fuera necesario. El martes siguiente, Robert organizó la primera visita secreta de Angela. Les dijo a las amas de llaves que trabajaría desde casa, luego esperó hasta que el auto de Elizabeth desapareciera por la entrada antes de enviarle un mensaje de texto a Angela. La reacción de los niños superó incluso sus expectativas. El grito de alegría de Emma cuando vio a Angela subiendo a las escaleras de la sala de juegos probablemente se oían en todo el vecindario. Lucas se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi se caen. «Has vuelto», repetía Emma, bailando alrededor de ellos. «Papá, la has traído de vuelta». Durante 2 preciosas horas, la sala de juegos sobre el garaje se transformó en un santuario de normalidad. Angela ayudó a Lucas con su lectura,
Escuchó las nuevas historias de Emma y sacó a relucir el tipo de felicidad sin reservas en sus hijos que Robert no había visto desde su despido. Pero al observarlos, Robert sintió que el peso de su engaño se hacía cada vez más pesado. La alegría en esa habitación se basaba en mentiras, mentiras necesarias, tal vez, pero mentiras al fin y al cabo. Los niños tenían que jurar guardar el secreto, enseñarles a ocultar su felicidad a su propia madre. No era sostenible. Mientras conducía a Angela a casa esa tarde, ella expresó lo que había estado pensando. Señor Richardson, estos niños están aprendiendo que está bien ocultar cosas si la causa es justa. ¿Es esa realmente la lección que queremos enseñarles? La pregunta lo perseguía. Había construido su negocio sobre la transparencia y la integridad, pero allí estaba, orquestando engaños elaborados en su propia casa. La tensión entre hacer lo correcto y hacer lo correcto en ese momento lo carcomía. Pero cuando llegó el jueves y vio que las caras de sus hijos se iluminaban de nuevo con la llegada de Angela, dejó de lado sus dudas. A veces, se dijo, hay que tomar un camino tortuoso para llegar a un destino recto. La verdadera pregunta era, ¿cuánto tiempo podría seguir caminando por la cuerda floja antes de que algo, o alguien, los hiciera caer a todos? El engaño duró 3 semanas antes de que se desmoronara. Elizabeth llegó a casa temprano de su reunión del comité, una migraña la obligó a interrumpir sus planes de la tarde. Escuchó las risas antes de verlas, sonidos familiares y desinhibidos que descendían desde arriba del garaje. Robert estaba en su oficina en casa cuando Elizabeth irrumpió, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Cómo te atreves?», susurró. «¿En mi propia casa?», dijo Robert, temblando. «¿En mi propia casa?». Se había preparado para este momento, ensayado sus argumentos, pero al enfrentarse a la furia cruda de Elizabeth, todas sus palabras cuidadosamente planeadas se evaporaron. «Los niños la necesitaban», dijo simplemente. «¿Los niños la necesitaban?». La risa de Elizabeth fue frágil. «Lo que necesitan es entender su posición en la sociedad. Sus responsabilidades. Su responsabilidad de juzgar a las personas por el color de su piel». Robert se puso de pie, su propia ira finalmente se abrió paso. ¿Es eso lo que quieres enseñarles? No te atrevas a hacer que esto sea sobre la raza. Elizabeth golpeó su escritorio con la palma de la mano. Se trata de proteger a nuestros hijos. ¿Protegerlos de qué? ¿De Angela? ¿La mujer que no les ha demostrado nada más que amor y dedicación durante 4 años? ¿La mujer que, de lo que pasé? El grito de Elizabeth resonó por la oficina, seguido por un silencio tan completo que podían escuchar el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Robert miró a su esposa. En 15 años de matrimonio, nunca la había visto así, súper fe. Sitio y con postura destrozada, el rímel corriéndole bajo los ojos. ¿De qué estás hablando? Elizabeth se hundió en una de las sillas de cuero, su ira parecía desinflarse. Mi madre, ella no era como yo. Ella no era, hizo un gesto vago hacia sí misma, hacia la ropa cara y la apariencia cuidadosamente cuidada. Trabajaba como ama de llaves para una familia adinerada en Boston. Era más oscura que Angela. La revelación golpeó a Robert como un golpe físico. En todos los años que habían estado juntos, Elizabeth nunca había hablado sobre los antecedentes de su madre. Había visto fotos, por supuesto, pero siempre estaban cuidadosamente seleccionadas. La madre de Elizabeth con ropa formal, en la graduación de Elizabeth, en su boda. La familia para la que trabajaba, continuó Elizabeth, con la voz hueca, la trataban como si estuviera por debajo de ellos. Pasé mi infancia viendo a mi madre llegar a casa exhausta, herida, pero aún teniendo que estar agradecida por la oportunidad de tener una relación más duradera. Para servirles. ¿Sabes lo que eso le hace a un niño? Elizabeth, Robert se movió para tocarle el hombro, pero ella se apartó. Juré que nunca dejaría que mis hijos vieran eso. Nunca dejaría que sintieran lo que yo sentía. Así que trabajé más duro, hablé mejor, me vestí mejor. Me convertí en alguien que pertenecía a su mundo. Ella lo miró, las lágrimas corrían libremente ahora. Y sí, tal vez fui demasiado lejos. Tal vez me convertí en lo que odiaba. Pero lo hice por ellos. Robert sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber sobre su esposa se estaba realineando. Pero Angela no es una amenaza para nuestros hijos.
Ella los ama. Eso es lo que lo empeora, susurró Elizabeth. Porque un día, aprenderán. Aprenderán que no importa cuánto los ame Angela, no importa lo buena que sea en su trabajo, la sociedad siempre la verá diferente. Y tendrán que elegir, igual que yo lo hice. El peso de las palabras de Elizabeth flotaba en el aire entre ellos. Robert pensó en sus hijos arriba con Angela, felizmente inconscientes de la complejidad del mundo adulto que los esperaba. Pensó en Elizabeth cuando era niña, viendo a su madre navegar en un mundo diseñado para disminuirla. No podemos protegerlos de la realidad, dijo finalmente. Pero podemos enseñarles a cambiarla. Elizabeth se secó los ojos, dejando manchas oscuras en sus dedos. Lo haces parecer tan simple. No es simple. Pero alejar a las buenas personas porque tenemos miedo, esa no es la respuesta. Tu madre se merecía algo mejor. Angela se merece algo mejor. Y nuestros hijos merecen aprender que pueden ser parte de ese cambio. Por un largo momento, Elizabeth no dijo nada. Luego, casi inaudiblemente, no sé cómo ser diferente. Tal vez por ahí es por donde empecemos, respondió Robert. No con saber, sino con estar dispuesto a aprender. El sonido de la risa de los niños se desvaneció nuevamente, un recordatorio de la situación inmediata que debían abordar. Pero por primera vez desde que comenzó esta crisis, Robert sintió un atisbo de esperanza. La revelación de Elizabeth había abierto una puerta que había estado sellada por años de miedo e instinto protector. La pregunta ahora era, ¿podrían atravesarla juntos? El centro comunitario de Maple Street no parecía el tipo de lugar donde los Richardson solían pasar las tardes de los jueves. La pintura del edificio de ladrillo se estaba descascarando y el estacionamiento necesitaba una nueva superficie. El Mercedes de Elizabeth se destacaba entre los modestos vehículos, un recordatorio visual de lo lejos que estaban de su zona de confort. ¿Estás segura de esto?, preguntó Elizabeth, agarrando su bolso de diseñador como un escudo. El cartel que decía Entendiendo la raza y el privilegio, grupo de discusión comunitario, parecía burlarse de su presencia. Robert miró su reloj, llegaban 10 minutos antes. El Dr. Thompson recomendó este grupo específicamente. Dijo que han ayudado a otras familias a navegar situaciones similares. No mencionó que su terapeuta familiar parecía sorprendido por su disposición a asistir. Dentro, la sala comunitaria iluminada con fluorescentes tenía un círculo de sillas de metal. La gente ya se estaba reuniendo, una mezcla de rostros y orígenes que pusieron visiblemente tensa a Elizabeth. Robert vio a otras dos parejas de aspecto adinerado, pero la mayoría de los asistentes parecían ser de circunstancias más modestas. La facilitadora, una mujer llamada Maya Chen, se acercó a ellos con una cálida sonrisa. Bienvenidos. Deben ser Robert y Elizabeth. El Dr. Thompson mencionó que se unirían a nosotros esta noche. La ensayada sonrisa social de Elizabeth apareció. Sí, nosotros. Mamá, mira. La voz emocionada de Emma atravesó el momento incómodo. Estaba señalando una pared cubierta de obras de arte de niños, pinturas y dibujos que representaban a familias de todos los colores tomadas de la mano, jugando juntos, compartiendo comidas. Los niños tienen su propio grupo en la habitación de al lado, explicó Maya. Exploran estos temas a través del arte y la narración de cuentos mientras tenemos nuestra discusión de adultos. Lucas, que se había estado escondiendo detrás de las piernas de Robert, se animó al ver que la mención de actividades. Un voluntario adolescente apareció para guiar a los niños a su habitación, y de repente Robert y Elizabeth se encontraron solos, realmente solos, en este territorio desconocido. La sesión comenzó con las presentaciones. Cada persona compartió lo que los llevó allí. Cuando llegó el turno de Elizabeth, comenzó con su habitual corrección política, pero algo en la atmósfera de la sala, tal vez la honestidad cruda de las historias de los demás, quebró su apariencia. Despedí a la niñera de nuestros hijos, dijo abruptamente, con la voz temblorosa. La despedí porque tenía miedo. Porque pensé que estaba protegiendo a mis hijos. Pero estaba equivocada, y estoy aquí porque ya no quiero ser esa persona. La admisión quedó en el aire. Robert le apretó la mano, sorprendido por su franqueza. Otros participantes asintieron en reconocimiento no de la situación específica, sino de la lucha universal por enfrentar los propios prejuicios. A medida que avanzaba la velada, escucharon historias que desafiaban su visión del mundo.
Un ejecutivo negro describió cómo los seguían en tiendas de lujo, las mismas tiendas donde Elizabeth compraba sin pensarlo 2 veces. Una madre hispana contó cómo la maestra de su hijo asumió que necesitaba clases de recuperación a pesar de su nivel avanzado de lectura. Durante un descanso, Elizabeth le susurró a Robert: «Esa podría haber sido la historia de mi madre». El momento más poderoso llegó cuando una pareja adinerada, los Henderson, compartieron cómo habían enfrentado sus propios prejuicios después de que su hija comenzara a salir con un joven negro. «Tuvimos que decidir», dijo la señora Henderson, «si dejaríamos que nuestros prejuicios nos costaran nuestra relación con nuestra hija». Robert observó el rostro de Elizabeth mientras asimilaba estas historias. La cuidadosa máscara que solía usar en público había desaparecido, reemplazada por algo más vulnerable y más real. Cuando terminó la sesión, Maya se acercó a ellos nuevamente. «No hay una solución rápida», dijo con suavidad. «Este es un trabajo continuo. Pero presentarse es el primer paso». En el viaje en auto a casa, estaban tranquilos y no tenían nada que ver con la situación. Hasta que Elizabeth preguntó de repente: «¿Crees que Angela vendrá con nosotros la próxima vez?» Robert casi se salta una señal de stop. «¿Quieres invitar a Angela? Si realmente vamos a cambiar las cosas, tenemos que empezar por hacer las cosas bien», dijo Elizabeth. «Y tal vez escuchar su historia me ayude a entender mejor la de mi madre». Recogieron a los niños de su sesión. Emma agarró un nuevo dibujo, figuras de diferentes colores paradas juntas bajo un arco iris. Lucas explicó con entusiasmo cómo aprendieron una canción sobre celebrar las diferencias. «¿Podemos volver la semana que viene?», preguntó Emma. Elizabeth captó la mirada de Robert antes de responder. «Sí, cariño. Creo que todos debemos volver». Esa noche, mientras Robert estaba despierto, reflexionó sobre la velada. El viaje que le esperaba sería desafiante, no albergaba ilusiones al respecto. Siglos de prejuicios no se desharían en unas pocas sesiones en el centro comunitario. Pero al ver a Elizabeth dar ese primer paso difícil, al ver a sus hijos abrazar nuevas perspectivas con el corazón abierto, sintió algo que no había esperado: esperanza. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Al día siguiente, tendrían que tener una conversación honesta con Angela. Tendrían que enfrentar las posibles reacciones de su círculo social. Tendrían que examinar cada suposición, cada privilegio, cada sesgo inconsciente que habían acumulado durante años de vivir en su burbuja protegida. Pero por ahora, el sonido de Emma cantando la canción de la diversidad que había aprendido, ligeramente desafinada a través de la pared de su dormitorio, parecía una promesa de posibilidad. El regreso de Angela a la casa de los Richardson fue diferente esta vez. Ya no se escabullía por la entrada de servicio ni se escondía en la sala de juegos sobre el garaje. Entró por la puerta principal, invitada tanto por Robert como por Elizabeth, aunque la tensión en el aire seguía siendo palpable. «Los niños están en el estudio», dijo Elizabeth, con la voz cuidadosamente controlada. Era la primera vez que hablaba directamente con Angela desde que se casó. «Se han perdido las clases de la tarde». Angela asintió, manteniendo su actitud profesional. Mientras pasaba por el vestíbulo, la voz de Emma llegó desde el estudio. «Pero, ¿por qué la gente pensaba que el color de la piel importaba tanto?» Robert y Elizabeth intercambiaron miradas. Encontraron a Angela de pie en la puerta del estudio, mirando a Lucas tumbado en la alfombra con su libro de historia, mientras Emma estaba sentada con las piernas cruzadas en el asiento de la ventana. «Esa es una pregunta complicada», dijo Angela, entrando en la habitación. Los rostros de los niños se iluminaron con su voz. «Pero tal vez pueda ayudarlos a entender». Durante la siguiente hora, Robert y Elizabeth permanecieron en silencio en la puerta, escuchando mientras Angela compartía historias de la historia de su propia familia. Les contó a los niños sobre su abuelo, que tenía que beber de fuentes de agua separadas, y su madre, que fue la primera maestra negra en su distrito escolar. ¿La gente era mala con ellos?, preguntó Lucas, con su pequeño rostro arrugado por la preocupación. «Algunos lo eran», admitió Angela. «Pero también hubo gente que defendió lo que era correcto, que ayudó a cambiar las cosas. Por eso es importante aprender del pasado, para que podamos ser esas personas que hacen que las cosas mejoren». La mano de Elizabeth encontró la de Robert y la apretó con fuerza. La historia de su madre, todavía fresca en sus mentes desde su reciente revelación, parecía resonar a través de las palabras de Angela.
Más tarde esa semana, durante su rutina nocturna, Robert notó un cambio en el comportamiento de los niños. Emma había comenzado a escribir una nueva historia sobre una amistad entre dos niñas de diferentes orígenes, inspirada en las enseñanzas de Angela. Lucas insistió en llevar su diversa colección de figuras de acción a la escuela, explicando orgullosamente a sus compañeros de clase por qué la representación era importante. «Están aprendiendo cosas que nunca aprendimos a su edad», observó Elizabeth una noche, mientras estaban sentados en su estudio después de que los niños se habían ido a la cama. «Cosas que desearía haber entendido cuando era joven, sobre mi madre». Robert vio cómo su esposa sacaba en un álbum de fotos antiguo, que nunca había visto antes, había fotos de la madre de Elizabeth con su uniforme de ama de llaves, parada frente a las casas de varios empleadores. «Solía avergonzarme de estas», admitió Elizabeth, mientras su dedo recorría el rostro de su madre en una foto. «Ahora me doy cuenta de que era la persona más fuerte que he conocido». La transformación en su hogar fue sutil pero significativa. Elizabeth comenzó a invitar a Angela a quedarse para las cenas familiares, algo incómodo al principio, pero que gradualmente se volvió más natural. Durante estas comidas, Angela compartía más historias, no solo sobre luchas, sino sobre triunfos, alegría y resiliencia. «Mi abuela siempre decía que la comida une a las personas», comentó Angela una noche, mientras le enseñaba a Emma cómo hacer la receta tradicional de pan de maíz de su familia. «Pero son las historias que compartimos durante la comida las que realmente nos conectan». Robert notó cómo Elizabeth se demoraba en la cocina durante estos momentos, haciendo preguntas sobre las tradiciones familiares de Angela, compartiendo historias vacilantes sobre la cocina de su propia madre. Era como si cada recuerdo compartido ayudara a salvar la brecha entre sus mundos. La idea del evento benéfico surgió durante una de esas conversaciones vespertinas. «Tenemos recursos», dijo Elizabeth de repente, levantando la vista de su copa de vino. «Conexiones. Tal vez sea hora de que las usemos para algo significativo». Robert reconoció la chispa en los ojos de su esposa. La misma determinación que la había ayudado a transformarse de hija de una ama de llaves en una experta en sociedad. Pero ahora esa energía se dirigía hacia una transformación de otro tipo. «¿Qué tal si organizamos una recaudación de fondos?», continuó. «No una de esas galas aburridas donde la gente escribe cheques para aliviar sus conciencias, sino algo real. Algo que una a las personas, comparta historias, genere entendimiento». Angela, que había estado limpiando los platos de la cena, hizo una pausa. «El centro comunitario necesita fondos para sus programas para jóvenes», ofreció con cautela. «Y hay varias cosas que hacer». La planificación comenzó esa misma noche. Elizabeth se lanzó al proyecto con la misma precisión que había usado antes para ascender en la escala social. Pero esta vez, su perfeccionismo sirvió para un propósito diferente. Insistió en vendedores diversos, negocios propiedad de minorías y oradores que pudieran compartir experiencias auténticas. Robert vio a su esposa trabajar hasta altas horas de la noche, investigando organizaciones, haciendo llamadas, construyendo coaliciones. A veces la encontraba en su estudio, rodeada de papeles, con lágrimas corriendo por su rostro mientras leía historias de discriminación y resiliencia. «Sigo pensando en mi madre», confió una noche. «En lo diferente que podría haber sido su vida si alguien hubiera hecho este tipo de trabajo en ese entonces». La transformación no se produjo solo en su hogar. Sus hijos llevaron estas discusiones a su escuela privada, desafiando suposiciones arraigadas. La maestra de Emma llamó, impresionada por su repentino interés en la historia de los derechos civiles. Los proyectos de arte de Lucas comenzaron a presentar personas de todos los colores, exhibidos con orgullo en la puerta del refrigerador. Pero quizás el cambio más profundo fue la creciente calidez entre Elizabeth y Angela. Lo que comenzó como una cooperación cautelosa evolucionó hacia un respeto genuino. Y aparecieron destellos de amistad en las risas compartidas ante las travesuras de los niños o en las conversaciones tranquilas sobre sus esperanzas para el futuro. «No podemos cambiar el pasado», dijo Angela una noche, mientras todos estaban sentados en la sala familiar planeando el evento benéfico. «Pero podemos asegurarnos de que la próxima generación lo haga mejor». Al mirar a su familia, a todos, incluida Angela, Robert se dio cuenta de que estaban construyendo algo más valioso que el estatus social o el éxito empresarial. Estaban construyendo un legado de comprensión y cambio, una historia, una comida, una conversación honesta a la vez.
El gran salón de baile del Hotel Riverside nunca había acogido un evento como este. En lugar de los candelabros de cristal habituales, el espacio se transformó con instalaciones de arte creadas por grupos de jóvenes locales, exposiciones de fotografía que mostraban la diversa historia de la ciudad y exhibiciones interactivas sobre movimientos de justicia social. Robert se ajustó la corbata nerviosamente mientras observaba a los invitados llegar. La multitud era notablemente diferente de sus reuniones sociales habituales. Líderes comunitarios mezclados con ejecutivos corporativos, activistas conversaban con matronas de la sociedad y niños de diversos orígenes corrían entre las exhibiciones. ¿Estás segura de esto?, le preguntó a Elizabeth por centésima vez. «Que Angela hable con todos». Elizabeth, elegante con un sencillo vestido negro, observó cómo Angela saludaba a algunos de los primeros en llegar. «Necesita que la escuchen», dijo con firmeza. «Todos necesitan escucharla». La velada había sido cuidadosamente orquestada. Antes del discurso de Angela, habría actuaciones de grupos de jóvenes locales, presentaciones sobre iniciativas comunitarias y una comida compartida con platos de diversas tradiciones culturales. Elizabeth había insistido en mesas redondas que mezclaran diferentes grupos sociales, lo que obligaba a la conversación entre personas que de otra manera nunca se conocerían. Mientras el salón se llenaba, Robert notó que algunos rostros familiares de su club de campo se veían incómodos, claramente fuera de su elemento. Los Prescott, los mismos que inicialmente se habían quejado de Angela, estaban sentados rígidamente en su mesa asignada, intentando entablar una conversación educada con un pequeño empresario negro y su esposa. «Mamá, mira». Emma tiró del vestido de Elizabeth, señalando su obra de arte en la exhibición juvenil, una pintura de manos de diferentes colores unidas en un círculo. Lucas también había contribuido, su dibujo infantil pero sincero de Angela leyéndole estaba exhibido de manera prominente. Cuando llegó el momento del discurso de Angela, la sala quedó en silencio. Ella estaba de pie en el podio, luciendo un vestido azul profundo que Elizabeth había insistido en comprarle, aunque Angela había protestado inicialmente. «Buenas noches», comenzó, con voz firme. «A pesar de los cientos de ojos fijos en ella», dijo, «nunca esperé estar aquí esta noche. Hace unos meses, me despidieron de mi trabajo por ser del color equivocado en la casa correcta». Robert escuchó fuertes inspiraciones de varias mesas. Elizabeth le apretó la mano con fuerza. «Pero esta no es una historia sobre un despido», continuó Angela. «Es una historia sobre lo que sucedió después. Sobre una familia que podría haber elegido la comodidad por sobre la conciencia, pero en cambio eligió enfrentar sus propios prejuicios. Sobre niños que enseñaron a sus padres que el amor no ve el color. Sobre una mujer que tuvo el coraje de enfrentar sus propios miedos y prejuicios». Continuó compartiendo no solo su experiencia con los Richardson, sino historias de su vida, la discriminación sutil, las puertas cerradas antes de que pudiera tocar, las explicaciones que tuvo que darles a sus propios hijos sobre por qué algunas personas los trataban de manera diferente. Cuando la señora Richardson me despidió, Elizabeth se estremeció levemente ante estas palabras, estaba actuando desde un lugar de miedo. Miedo nacido de las experiencias de su propia madre como mujer de color que trabajaba en hogares ricos. Miedo de que sus hijos enfrentaran los mismos prejuicios que ella había presenciado. Pero el miedo, si lo permitimos, puede enseñarnos. Puede mostrarnos lo que necesita cambiar. La habitación estaba completamente en silencio. Robert vio lágrimas en muchos rostros, incluidos los de algunos de sus amigos más privilegiados. Esta noche no se trata de culpar o avergonzarse, la voz de Angela se hizo más fuerte. Se trata de comprender. De reconocer que nuestras historias están todas conectadas. Cuando lastimamos a una persona con nuestro prejuicio, nos lastimamos a nosotros mismos. Cuando cerramos una puerta por miedo, nos amurallamos. Compartió historias de los niños, como Emma y Lucas nunca la habían visto como diferente hasta que la sociedad les enseñó a hacerlo, como sus preguntas inocentes sobre el racismo habían provocado conversaciones más profundas sobre la justicia y la igualdad. Habló sobre las discusiones del centro comunitario, el poder transformador del diálogo honesto. Pero lo más importante es que la gente no tiene que ver con la culpa. Es importante, concluyó, que esta sea una historia de esperanza. De cómo el cambio es posible cuando tenemos el coraje de enfrentar nuestros errores y la humildad de aprender de ellos. La señora Richardson no solo me pidió que regresara, me pidió que la ayudara a entender. Que ayudara a sus hijos a entender. Y al hacerlo, comenzó a entenderse a sí misma.
El silencio que siguió a las últimas palabras de Angela fue profundo. Luego, en algún lugar del fondo, alguien comenzó a aplaudir. Los aplausos se extendieron, creciendo hasta convertirse en una ovación de pie que pareció sacudir los candelabros de cristal. Robert observó cómo Elizabeth se dirigía al podio, con lágrimas corriendo por su rostro. Delante de todos, abrazó a Angela, no el abrazo cuidadoso y social de empleador y empleado, sino el abrazo real de dos mujeres que habían recorrido un camino difícil juntas. El impacto de la velada se extendió por su círculo social de inmediato. Los Prescott se acercaron a Angela para disculparse por su papel en su despido. Otras familias comenzaron a preguntar sobre los grupos de discusión del centro comunitario. Varios ejecutivos corporativos preguntaron sobre iniciativas de diversidad para sus empresas. Más tarde esa noche, cuando se iban, Robert escuchó a Emma decirle a Lucas, ¿ves? Esto es lo que Angela quiso decir sobre ser lo suficientemente valiente para cambiar las cosas. Al mirar a su esposa y Angela, todavía rodeadas de personas que querían hablar, compartir historias y conectarse, Robert se dio cuenta de que el despertar privado de su familia se había convertido en algo mucho más grande. Habían abierto una puerta en su mundo privilegiado, dejando entrar no solo aire fresco, sino nuevas posibilidades de cambio real. La mañana después del evento benéfico, Robert encontró a Elizabeth sentada en su jardín, todavía en bata, mirando su teléfono. Dispersos en sus redes sociales había fotos y comentarios de la noche anterior, junto con mensajes, algunos de apoyo, otros no tanto. Charlotte Prescott canceló nuestro partido de tenis, dijo Elizabeth sin levantar la vista. Aparentemente, necesita tiempo para procesar los acontecimientos de la noche anterior. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Lo curioso es que ya no me importa. Robert se sentó a su lado en el banco del jardín. El sol de la mañana se filtraba a través de los robles, creando patrones en la hierba húmeda. ¿Estás bien con todo esto?, preguntó, señalando vagamente su teléfono. ¿Sabes en qué sigo pensando? Elizabeth dejó el teléfono. El día que mi madre me sorprendió tratando de aclarar mi piel con una ridícula crema que había comprado en secreto. Tenía 13 años. Lloró durante horas, no porque estuviera enojada, sino porque se culpaba a sí misma por no protegerme de sentirme así. Robert escuchó, dándose cuenta de cuántas historias sobre su madre Elizabeth había comenzado a compartir desde que comenzó su viaje. Todos estos años, continuó, pensé que la estaba honrando al convertirme en lo que la sociedad quería, perfecta, refinada, aceptable. Pero anoche, al ver hablar a Angela, finalmente entendí lo que mi madre realmente quería. Ella quería que yo fuera lo suficientemente fuerte para cambiar las cosas, no solo adaptarme a ellas. Dentro de la casa, podían escuchar a Emma y Lucas charlando con entusiasmo sobre los planes para su próxima visita al centro comunitario. Los niños ya habían pedido participar en más actividades, mostrando un entusiasmo por la justicia social que sorprendió y conmovió a sus padres. Creo que debemos hacer más, dijo Elizabeth de repente, enderezando los hombros con determinación familiar. El evento fue solo un comienzo. Tenemos conexiones, recursos, influencia. Deberíamos usarlos. Durante el desayuno, comenzaron a planificar. Elizabeth propuso establecer una fundación centrada en la equidad educativa y la discriminación en el lugar de trabajo. Robert, aprovechando su experiencia empresarial, sugirió asociarse con otras empresas para crear programas de pasantías para comunidades desatendidas. Podríamos comenzar con nuestra propia empresa, señaló Elizabeth. ¿Cuándo fue la última vez que analizamos nuestras prácticas de contratación, nuestro equipo de liderazgo? Robert hizo una mueca al recordar español las caras homogéneas en su última reunión de la junta directiva. Tienes razón. Necesitamos examinar todo. Su sesión de planificación fue interrumpida por la llegada de Angela. Los niños corrieron a saludarla, pero en lugar de su sesión de estudio habitual, todos se reunieron en la sala familiar. Emma le mostró orgullosamente a Angela los comentarios en las redes sociales de su padre sobre su obra de arte. Del evento. La gente pregunta si podemos hacer más eventos, anunció Lucas, saltando de puntillas. ¿Podemos, mamá? ¿Papá? Elizabeth compartió una mirada con Robert antes de volverse hacia Angela. En realidad, esperábamos discutir algo contigo. Nos gustaría que fueras parte de la construcción de algo más grande.
Esbozaron sus ideas para la fundación, observando atentamente la expresión de Angela. No queremos que este sea otro caso de personas privilegiadas que deciden lo que otros necesitan, explicó Robert. Queremos construir esto juntos, con aportes reales y liderazgo de las comunidades a las que esperamos servir. Angela se quedó en silencio por un momento. No será fácil, dijo finalmente. Te enfrentarás a resistencia, no solo de tu círculo social, sino de personas que podrían cuestionar tus motivaciones. Lo sabemos, respondió Elizabeth. Pero estamos preparados para eso. Nuestros hijos merecen crecer en un mundo donde no tengan que elegir entre privilegios y principios. Donde puedan estar orgullosos de quienes son y de lo que representan. La conversación se amplió para incluir a los niños, quienes ofrecieron sus propias sugerencias con la sabiduría sin filtros de la juventud. Emma quería comenzar un club de lectura centrado en diversos autores. Lucas sugirió proyectos de arte que pudieran unir a diferentes comunidades. Mientras hablaban, Roberto observó a su esposa. La máscara cuidadosa que había usado durante tantos años había desaparecido, reemplazada por una animación genuina mientras discutía las posibilidades con Angela. Las dos mujeres que habían comenzado como empleadora y empleada ahora eran socias en algo más grande que ellas mismas. Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran, Robert encontró a Elizabeth en su estudio, rodeada de papeles, investigaciones sobre bases similares, notas de su discusión matutina, listas de socios potenciales e iniciativas. ¿Recuerdas cuando nuestra mayor preocupación era que nos invitaran a las fiestas adecuadas?, preguntó, levantando la vista con una mezcla de diversión y arrepentimiento. Robert se sentó en el borde de su escritorio. ¿Estás feliz con todos estos cambios? Elizabeth se quedó callada por un momento, reflexionando. Me siento auténtica. Por primera vez desde que era niña, no estoy tratando de ser otra persona. Y ser yo misma, irónicamente, me hace sentir más cerca de mi madre que todos esos años que pasé tratando de escapar de su historia. Se puso de pie y no hacia la ventana, mirando hacia su césped bien cuidado, el símbolo del estatus alcanzado. Construimos todo esto tratando de demostrar que pertenecíamos aquí, señaló a su alrededor. Ahora tenemos la oportunidad de construir algo que importe. Robert se unió a ella en la ventana, envolviéndole un brazo sobre los hombros. Su reflejo en el cristal mostraba a dos personas diferentes de la pareja que había iniciado este viaje. Menos pulidas quizás, pero más reales. ¿Sabes lo que me dijo Angela después de su discurso? Elizabeth se volvió hacia él. Dijo que mi madre estaría orgullosa. No de lo que me convertí, sino de lo que me estoy convirtiendo. La distinción era sutil pero profunda. Ya no eran simplemente personas exitosas que hacían obras de caridad. Se estaban convirtiendo en defensores, aliados, participantes activos del cambio. Su privilegio se estaba transformando de un muro que los separaba de los demás en un puente que podía conectar comunidades. Entonces, sonrió Robert, ¿cuál es nuestro próximo paso? La sonrisa de respuesta de Elizabeth contenía tanto determinación como esperanza. Comenzamos por asegurarnos de que nuestros hijos nunca tengan que olvidar quiénes son para convertirse en quienes están destinados a ser. La Fundación Richardson se lanzó con poca fanfarria pero un impacto inmediato. Convirtieron el ala este sin uso de su sede corporativa en un centro comunitario, con salas de reuniones y un centro de conferencias. Espacios, un laboratorio de computación y aulas para programas extraescolares. El espacio bullía de actividad, borrando las líneas invisibles que habían dividido durante mucho tiempo su ciudad. Señor Richardson, necesita ver esto, dijo Angela una tarde, señalando el aula principal. Dentro, Emma estaba de pie frente a un grupo de niños de diversos orígenes, liderando con confianza una discusión sobre su última selección del club de lectura, una historia sobre una niña que navega entre dos culturas. ¿Y por qué creen que el autor lo escribió de esta manera?, preguntó Emma a sus compañeros, mostrando un talento natural para la facilitación que hizo que el pecho de Robert se hinchara de orgullo. En otra habitación, Lucas estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo con los niños del refugio local, enseñándoles cómo usar el programa de codificación que había aprendido en su escuela privada. Elizabeth había insistido en que todos los recursos educativos disponibles en la escuela de sus hijos debían compartirse con el centro comunitario. La transformación se extendió más allá de las paredes de la fundación. Robert notó cambios en la sala de juntas de su empresa,
donde la diversidad ya no era solo una palabra de moda sino una prioridad. Elizabeth había ayudado a establecer un programa de mentoría, emparejando a ejecutivos experimentados con estudiantes prometedores de comunidades desatendidas. No solo estamos abriendo puertas, explicó Elizabeth durante una reunión comunitaria. Nos estamos asegurando de que las personas tengan el apoyo que necesitan para atravesarlas y tener éxito. Los efectos dominó se extendieron por su círculo social. Algunos amigos se distanciaron, incómodos con el nuevo papel de defensa de los Richardson. Otros, inspirados por su ejemplo, comenzaron su propio viaje de concienciación. Los Prescott, una vez el catalizador del despido de Angela, ahora trabajaban como voluntarios regularmente en el centro. Es fascinante, escuchó Robert que la señora Prescott le decía a otro voluntario, lo mucho que nos perdemos cuando nos quedamos en nuestra burbuja de privilegio. La escuela de los niños experimentó su propia evolución. La franqueza de Emma y Lucas sobre el viaje de su familia provocó una conversación. Una mañana, Robert llegó al centro y encontró a Elizabeth y Angela enfrascadas en una conversación con un grupo de trabajadoras domésticas. Estaban discutiendo los derechos laborales y las oportunidades educativas para sus hijos. Los ojos de Elizabeth brillaban con lágrimas cuando una trabajadora contó una historia que le recordaba las experiencias de su madre. Estamos creando un fondo de asistencia legal, anunció Elizabeth esa noche durante la cena. Demasiados trabajadores enfrentan discriminación sin recursos para defenderse. Mi madre nunca tuvo ese apoyo, pero podemos asegurarnos de que otros lo tengan. El trabajo de la fundación atrajo la atención de los medios, pero no la cobertura de la página de Sociedad a la que estaban acostumbrados. En cambio, periodistas serios querían entender su transformación de observadores privilegiados a participantes activos en el cambio social. ¿Cómo responden a los críticos que dicen que esto es solo culpa de los ricos?, preguntó un reportero durante una entrevista. Robert observó a Elizabeth considerar la pregunta. No se trata de culpa, respondió. Se trata de responsabilidad. De reconocer que el privilegio no es solo algo para disfrutar o por lo que sentirse mal. Es una herramienta para crear cambios. Angela, ahora directora de programas de la Fundación, desarrolló iniciativas que iban más allá de la caridad tradicional. Crearon incubadoras de empresas para emprendedores minoritarios, programas de becas que incluían oportunidades de tutoría y pasantías, y capacitación en defensa de derechos para líderes comunitarios. No solo estamos ayudando a la gente, explicó durante una reunión de la junta directiva. Estamos cambiando los sistemas que crean la desigualdad en primer lugar. La participación de los niños se profundizó. Emma inició un podcast donde los jóvenes compartieron sus experiencias con la discriminación y su esperanza de cambio. Lucas organizó una feria tecnológica donde los estudiantes de diferentes escuelas pudieron colaborar. Una noche, mientras se reunían para su cena familiar habitual con Angela, Emma hizo un anuncio. Decidí lo que quiero hacer cuando sea mayor, declaró. Quiero ser abogada de derechos civiles. Lucas agregó, y quiero crear aplicaciones que ayuden a las personas a aprender sobre diferentes culturas. Robert captó la mirada de Elizabeth al otro lado de la mesa y vio reflejada su propia emoción. Sus hijos estaban creciendo con un sentido de propósito que ninguno de los dos había tenido a esa edad. La celebración del primer aniversario de la fundación fue diferente de sus eventos sociales habituales. En lugar de discursos formales y decoraciones costosas, organizaron un festival comunitario en el parque. Camiones de comida que representaban diversas cocinas se alineaban en los caminos. Artistas locales actuaban en múltiples escenarios y puestos de información mostraban varias iniciativas. Caminando entre la multitud, Roberto observó la mezcla natural de clases sociales y culturas. Elizabeth, vestida informalmente con jeans, estaba enseñando recetas tradicionales que había aprendido de su madre a un grupo entusiasta. Angela se movía entre actividades, y el respeto que inspiraba era evidente en la forma en que la gente buscaba su orientación. Has creado algo extraordinario, comentó Maya Chen, la facilitadora original del centro comunitario, al unirse a Robert. Pero lo más importante es que has demostrado a los demás que es posible. Al ver a su familia, Elizabeth compartiendo historias con calidez en lugar de vergüenza, sus hijos moviéndose con confianza entre diferentes grupos, Angela liderando con sabiduría y autoridad, Robert se dio cuenta de que habían creado más que programas e iniciativas. Habían construido una nueva forma de estar en el mundo,
una que reconocía las heridas del pasado mientras trabajaba activamente para sanarlas. Su privilegio se había convertido en una plataforma para el cambio en lugar de una barrera para la comprensión. El verdadero trabajo recién comienza, solía decir Elizabeth. Y tenía razón. Pero ya no eran las mismas personas que habían comenzado este viaje. Se habían convertido en lo que sus hijos ya sabían ser, puentes entre M. Andús, defensores del cambio y prueba de que la transformación era posible, con una conversación honesta a la vez. La publicación en las redes sociales apareció una tranquila mañana de domingo. Victoria Whitmore, ex compañera de cuarto de Elizabeth en la universidad y amiga de toda la vida, había escrito un editorial mordaz en el periódico más prestigioso de la ciudad, titulado Cuando la señalización de la virtud destruye el tejido social, la caída de los Richardson. Las manos de Elizabeth temblaban mientras leía el artículo en su tableta. Victoria había convertido en arma cada detalle íntimo compartido durante su amistad de 20 años, pintando un retrato de una familia que había perdido el rumbo en un intento desesperado por parecer despierta. «Mamá». Emma estaba parada en la puerta, con su teléfono en la mano. «La gente está compartiendo la publicación de la señora Whitmore en la escuela. Están diciendo cosas malas sobre nosotros». Robert los encontró a ambos en la cocina, Elizabeth todavía mirando el artículo. Las palabras parecieron saltar de la pantalla. Elizabeth Richardson, una vez un pilar de nuestra comunidad, ha traicionado su clase y posición. Sus hijos, una vez herederos prometedores de un legado respetado, ahora lanzan retórica de justicia social sin comprender el daño que hacen a sus propias perspectivas futuras. Está tratando de lastimarnos donde somos más vulnerables, susurró Elizabeth, con el dedo flotando sobre un párrafo particularmente cortante sobre su madre. Ella conoce todos nuestros secretos. El ataque fue elaborado metódicamente. Victoria había sido una presencia constante en sus vidas hasta que comenzaron los cambios, había estado allí durante el ascenso social cuidadosamente construido de Elizabeth, había presenciado sus esfuerzos desesperados por distanciarse de su origen, había compartido innumerables conversaciones íntimas sobre sus miedos y ambiciones. El artículo no solo criticaba sus acciones actuales, cuestionaba sus motivos, su sinceridad y, lo más doloroso, su derecho a cambiar. La repentina adopción de las causas de justicia social por parte de los Richardson no es más que han intentado renovar su imagen en un clima social cada vez más hostil, escribió Victoria. Han abandonado los principios que hicieron posible su éxito. Las consecuencias fueron inmediatas. Varios donantes de la fundación llamaron para revisar sus compromisos. Los padres de la escuela de los niños comenzaron a cuestionar las nuevas iniciativas de diversidad. Incluso algunos de sus aliados recientes parecieron dar un paso atrás, inseguros ante las acusaciones de falta de sinceridad. ¿Deberíamos responder?, preguntó Robert durante una reunión de emergencia con la junta directiva de su fundación. Emitir una declaración. Angela, que había permanecido en silencio durante la discusión inicial, finalmente habló. No se trata solo de tu reputación. El ataque de Victoria tiene como objetivo desacreditar el trabajo en sí, sugerir que las personas privilegiadas no pueden ser aliados genuinos en la lucha contra la discriminación. El teléfono de Elizabeth vibró con otro mensaje. Victoria tenía previsto aparecer en un programa de noticias local para discutir la controversia. La cronología de su ataque se estaba volviendo clara, se trataba de una campaña calculada para deshacer todo lo que habían construido. Esa noche, se reunieron en la sala familiar, Robert, Elizabeth, los niños y Angela, para decidir sus próximos pasos. Lucas había estado inusualmente callado todo el día, pero ahora levantó la vista de su tableta con determinación. ¿Recuerdas lo que nos dijiste sobre ser valiente?, le preguntó Angela. Sobre cómo a veces hacer lo correcto significa que a la gente no le agradarás. Emma se sumó, la señora Whitmore simplemente está asustada, ¿no? ¿Cómo lo estaba mamá antes? Porque cuando las cosas cambian, algunas personas se asustan. Elizabeth contuvo el aliento al escuchar. Su propia transformación reflejada en la comprensión de sus hijos. Sí, dijo en voz baja. Está asustada. Y ella también está tratando de asustar a los demás. Entonces tenemos que mostrarles que no hay nada que temer, declaró Emma con la claridad sencilla de la juventud. El plan surgió de manera orgánica. En lugar de una respuesta formal a las acusaciones de Victoria, dejarían que su trabajo hablara por sí solo.
organizaron una jornada de puertas abiertas en la fundación, invitando a la comunidad, incluidos sus críticos, a ver de primera mano lo que habían construido. Pero el verdadero avance se produjo cuando Elizabeth recibió un mensaje de una fuente inesperada. El antiguo empleador de su madre, ahora mayor pero todavía influyente, había leído el artículo de Victoria y quería hablar con ella. «Recuerdo a tu madre», dijo la señora Bradford cuando se conocieron. «Recuerdo cómo la tratábamos. He cargado con esa vergüenza durante años. Cuando vi lo que estás haciendo ahora, quise ayudar». El apoyo público de la señora Bradford, combinado con testimonios de miembros de la comunidad cuyas vidas se habían visto afectadas por el trabajo de la fundación, comenzó a cambiar el rumbo. Otras familias ricas, inspiradas por la voluntad de los Richardson de enfrentar las críticas en lugar de refugiarse en sus privilegios, se ofrecieron como aliados. La aparición televisiva de Victoria fracasó cuando no pudo responder a preguntas básicas sobre los programas e impactos reales de la fundación. Sus ataques parecían huecos frente a la realidad de vidas mejoradas y comunidades fortalecidas. La crisis llegó a su clímax en una reunión de la junta escolar donde Victoria intentó desafiar las nuevas iniciativas de diversidad. Mientras hablaba sobre mantener los valores tradicionales, Emma se levantó de su asiento. «Señora Whitmore», dijo claramente, su voz se escuchó por todo el auditorio. «¿Le gustaría venir a visitar nuestro centro comunitario? ¿Ver lo que realmente hacemos? Porque creo que si lo hiciera, no le daría tanto miedo el cambio». La sencillez de la invitación, ofrecida sin enojo ni actitud defensiva, cambió toda la atmósfera de la reunión. Victoria, ante una sinceridad genuina en lugar del conflicto que había buscado, vaciló. Elizabeth se levantó y se paró al lado de su hija. «La invitación es sincera, Victoria. Siempre lo ha sido. El miedo al cambio me impidió ser yo misma durante años. No tiene por qué seguir controlándote a ti también». La reunión terminó sin una resolución, pero algo se divirtió. Elizabeth miró a su familia y vio la fuerza que habían encontrado no en mantener las apariencias, sino en ser ellos mismos. Victoria conocía a la antigua yo, dijo en voz baja. La yo que tenía miedo de reconocer las luchas de mi madre. Pero ella no sabe en quién me he convertido. En quién nos hemos convertido todos. La crisis había puesto a prueba su compromiso con el cambio, pero también había revelado cuán profundamente se había arraigado ese cambio. Ya no solo hablaban de la transformación, la vivían, incluso cuando les costaba algo. Y al hacerlo, mostraban a los demás que el precio del cambio, aunque real, valía la pena pagarlo. La revelación llegó a través de una fuente inesperada, una ex empleada de la época en que la madre de Elizabeth trabajaba como ama de llaves. La anciana había leído sobre la controversia que rodeaba a los Richardson y se acercó con información que cambiaría todo. «A tu madre no solo la despidieron de la casa de Bradford», explicó la señora Jenkins durante una reunión tranquila en la oficina de la fundación. La despidieron porque la madre de Victoria Whitmore afirmó que había robado joyas. No era cierto, por supuesto, pero en ese entonces, la palabra de una mujer blanca contra una ama de llaves de color. Sacudió la cabeza con tristeza. «Es por eso que nunca volviste a ver a tu madre trabajar en ninguna de las grandes casas». Elizabeth se quedó perfectamente quieta, los recuerdos Sr. Epitieron español. Las mujeres se estaban moviendo como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar apropiado. Recordó el repentino cambio de carrera de su madre, la mudanza a un apartamento más pequeño, los trabajos adicionales que aceptó para que Elizabeth pudiera ir a buenas escuelas. Todo por culpa de los Whitmore. Victoria lo sabe, continuó la señora Jenkins. Encontró las cartas de su madre al respecto hace años. Por eso ahora está tan desesperada por desacreditarte. Tu trabajo con la fundación, tu defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, todo eso está afectando demasiado a la familia. El peso de esta revelación se apoderó de la familia como una manta pesada. Robert vio a su esposa luchar con las implicaciones, viendo cómo se desmoronaban los últimos pedazos de su antigua vida. «Necesitamos hablar de esto», dijo Angela en voz baja. «De todo. No solo en nuestra familia, no solo en nuestra fundación, sino como comunidad». La decisión de organizar un evento de diálogo comunitario fue unánime, pero esta vez, lo abordaron de manera diferente. En lugar de una gala benéfica o una presentación formal,
Planearon un día de narración de historias y de compartir la verdad. Crearon un espacio donde la gente pudiera hablar sobre las historias ocultas que dieron forma a su comunidad. El evento estaba programado para un domingo por la tarde en el parque central de la ciudad. Instalaron círculos de sillas bajo los viejos robles, cada uno dedicado a diferentes aspectos de la experiencia comunitaria: discriminación en el lugar de trabajo, derechos de los trabajadores domésticos, desigualdad educativa y transformación personal. Victoria recibió una invitación personal, no como adversaria sino como alguien cuya propia historia familiar estaba enredada en estas historias. La nota, escrita a mano por Elizabeth, era simple: algunas cadenas necesitan romperse juntas. El día llegó con el tipo de clima perfecto que parecía casi demasiado simbólico: cielos despejados después de semanas de lluvia. La gente comenzó a llegar temprano, llevando sillas plegables y platos cubiertos para la comida comunitaria que seguiría las discusiones. Elizabeth se paró cerca de la mesa de registro, saludando a la gente con una calma que la sorprendió incluso a ella. Había pasado la mañana visitando la tumba de su madre, compartiendo la verdad que finalmente había aprendido y prometiendo que haría que importara. Las conversaciones comenzaron de manera orgánica. En un círculo, ex trabajadoras domésticas compartieron historias de dignidad mantenida frente a la discriminación. En otro, niños como Emma y Lucas lideraron discusiones sobre lo que significaba crecer cuestionando los privilegios que heredaron. El círculo de Robert se centró en los líderes empresariales que reconocían su papel en la perpetuación o el desafío de las desigualdades sistémicas. Angela se movía entre los grupos, ayudando a guiar las discusiones cuando se volvían difíciles, asegurándose de que cada voz tuviera espacio para ser escuchada. Victoria llegó a mitad de la tarde. Se quedó parada en el borde del parque durante un largo rato, observando. Elizabeth vio la presencia de su examiga, pero no se acercó de inmediato. Algunos viajes tenían que comenzar con la observación. El avance se produjo durante la sesión de micrófono abierto. La señora Jenkins compartió la historia de la madre de Elizabeth. Su voz se escuchó a través del parque repentinamente silencioso. Cuando terminó, Victoria dio un paso adelante. «Yo también tengo una historia», empezó con voz temblorosa. «Sobre la herencia, no de dinero ni posición, sino de culpa. Sobre las cosas que hacen nuestros padres y que llevamos sin cuestionarlas, hasta que alguien lo suficientemente valiente nos muestra otro camino». Mientras Victoria hablaba sobre el descubrimiento de las cartas de su madre, sobre vivir con el conocimiento de esa injusticia, sobre su propio miedo al cambio, Elizabeth se movió para ponerse a su lado. Su historia compartida, complicada, dolorosa, pero real, se convirtió en parte del tapiz más grande de la sanación comunitaria. Los niños, que habían estado escuchando atentamente, iniciaron la respuesta. Emma se acercó a Victoria con una de las pulseras de la amistad que había estado haciendo en su mesa de manualidades. Lucas la siguió con un dibujo que había hecho sobre el perdón. «A veces», dijo Emma, lo suficientemente alto para que todos la oyeran, «los adultos olvidan que cambiar está bien. Eso es lo que dice papá, todos podemos aprender a ser mejores». La sencillez de sus palabras abrió algo en la reunión. Empezaron a fluir otras historias, sobre errores cometidos y reconocidos, sobre cambios que parecían imposibles hasta que no lo fueron, sobre el coraje de enfrentar verdades incómodas. Cuando el sol comenzó a ponerse, la comunidad compartió una comida. Platos de diferentes culturas y tradiciones se mezclaron en platos de papel. Las conversaciones fluyeron a través de círculos que alguna vez habían parecido infranqueables. Elizabeth se encontró sentada entre Victoria y Angela, las tres compartiendo historias sobre sus madres. Vidas diferentes que se habían cruzado de maneras que sus yo más jóvenes nunca podrían haber imaginado. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Victoria en voz baja. «Ahora», respondió Angela, «seguimos haciendo el trabajo. Juntos». Roberto observó a su familia, no solo a Elizabeth y a los niños, sino a todas las personas que se habían convertido en parte de su círculo extendido de cuidado y compromiso. Vio cómo su despertar personal había desencadenado algo más grande, como su voluntad de cambiar había creado espacio para que otros hicieran lo mismo. La fundación continuaría su trabajo, fortalecida por nuevos aliados y una comprensión más profunda. El centro comunitario seguiría creciendo, ahora enriquecido por historias que finalmente se habían dicho en voz alta. Sus hijos llevarían adelante estas lecciones, mostrando ya más sabiduría de la que sus padres habían sabido esperar.
Pero quizás lo más importante es que habían demostrado que la transformación era posible, no solo en grandes gestos o declaraciones públicas, sino en el coraje silencioso de enfrentar la verdad, en la elección diaria de ser mejores, en la esperanza persistente de que el cambio, una vez iniciado, podría extenderse hacia afuera sin fin. Cuando cayó la oscuridad y se encendieron las linternas alrededor del parque, Emma tomó la mano de su padre. «Papá», susurró, «creo que todos vamos a estar bien ahora». Robert le apretó la mano, observando cómo Elizabeth y Victoria ayudaban a Angela a empacar los círculos de narración de cuentos. Sus risas compartidas, el luchador se alzaba sobre el aire de la tarde. «Sí», dijo, «creo que lo somos». Y en ese momento, bajo las estrellas que habían presenciado incontables generaciones de lucha y esperanza, el despertar de la familia Richardson se convirtió en parte de una historia más grande, una historia de comunidad, transformación y la infinita posibilidad de cambio.